Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber las características idóneas para escoger un toro adecuado para nuestra ganadería. Cuando nosotros hacemos monta en nuestra ganadería, lo fundamental para que el desarrollo de la genética de nuestro hato y el mejoramiento sea excelente es tener un buen semental. Por eso hemos invitado a Iluminado Fernández, quien nos va a contar un poco cómo podemos escoger un buen toro o qué características o tips podemos tener para hacerlo. Ilu, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué debemos hacer para escoger un buen semental? Bueno, pues para escoger un buen semental nosotros podemos tener varias herramientas, entre ellas el programa de mejora genética que tenemos en la raza, en la que se valoran los animales desde pequeños. Tenemos varios tipos de herramientas como los pesos intermedios, pesos destete. Tenemos valoraciones que pueden interactuar con sus madres y con sus padres y con otros rebaños similares o iguales pero en otro lugar, y podemos valorar la capacidad de ese ternero como futuro semental. ¿Pero hay alguna característica fenotípica, física, que nos indique que un semental es un buen semental sin hacer una prueba aún espermeográmica o una prueba de fertilidad? Hombre, podemos elegir un futuro semental por su morfología, por su padre, su madre, la actitud maternal o lechera que tenga la madre, si su padre ha sido un buen semental o es un buen semental, evidentemente, las características morfológicas, porque evidentemente los gustos de cada ganadero también influyen. El ganadero que quiere mejores cabezas, que quiere mejores grupas, que quiere mejores conformaciones en general de ese toro, la capa, en fin, muchas cosas. Pero lo ideal es orientarnos hacia una mejora en la productividad de carne sin perder nuestra rusticidad de nuestra raza, o sea, conservar las características morfológicas de nuestra raza en el sitio en el que estamos y aumentar un poco la actitud cárnica, que es a lo que vamos. ¿El formato del animal influye a la hora de heredarlo a su descendencia? Sí, es decir, un toro con una buena nalga, una buena conformación, ¿va a heredar eso a su descendencia? Normalmente son características que se heredan, son totalmente heredables la mayoría de ellas. Pero hay que hacer, ahorita hablábamos de las pruebas de fertilidad. Un toro que voy a adquirir, debo tener unas pruebas al menos de fertilidad para saber si ese toro está apto reproductivamente o no. Bueno, la prueba de fertilidad, cuando un animal es joven no podemos tener prueba de fertilidad, evidentemente. Podemos hacer un espermiograma, un estudio de su esperma, para ver si es un animal que es apto. O sea, puede ser totalmente estéril y por muy bonito que sea y el mejor del mundo, y sus padres los mejores del mundo, no nos sirve para nada. Entonces primero se hace un espermiograma, el animal cuando ya esté maduro sexualmente, que calculemos que esté maduro sexualmente, y una vez que empiece a tener descendencia, la primera, la segunda generación, la tercera generación, pues podemos saber si el animal transmite. Claro, efectivamente, y un buen semental por valoraciones genéticas de sus hijos. Pero más o menos me hablas segunda o tercera generación. Sí. ¿Debo esperar más o menos para hacer una evaluación de un semental 2, 3 generaciones para saber los resultados que da? Hombre, nosotros para ello tenemos unas pruebas de testaje en centro, en el Censira de Badajoz o en el CEAC de Diputación de Cádiz, en Jerez de la Frontera, en los que los animales terneros jóvenes se enfrentan a unas pruebas de varios animales de las mismas características al mismo tiempo, con unos controles de peso, controles de medida zootécnica, en los que vemos al final si esos animales se valoran positivamente como futuros sementales. Es decir, la eficiencia que tienen ante estos resultados en las mismas condiciones. Un toro debe ser, para empezar a servir, la vacada debe tener una edad concreta, debe estar ya en una edad que sea muy joven o que sea un poco más adulto para poder ser un semental que ya empieza a servir. Hombre, depende también del manejo que haya en cada ganadería. Los animales normalmente se respetan unas edades para que puedan tener su desarrollo óptimo. Si se echan muy jóvenes a cubrir, no es que ellos sexualmente no sean aptos para cubrir, para montar, pero el problema es que se le corta su crecimiento. Esos animales sufren mucho, están en pleno crecimiento. Normalmente se espera al segundo año de vida para que esos animales empiecen a cubrir. Es decir, un toro o un ternero que yo empiece a poner a servir muy joven puede tener problemas en el crecimiento y en el desarrollo del animal. Sí, hombre, no es que tenga problemas, pero sí se va a ver mermado su desarrollo.
Evidentemente es un esfuerzo que realiza en pleno crecimiento y eso va restándole el propio crecimiento. Pero eso puede afectar también a la descendencia de las crías, en la calidad de las crías que produzcan. No lo creo, porque los caracteres heredados no, pero la morfología de ese mismo toro sí. O sea, el toro en sí no va a tener las mismas características que un toro que se le ha dado esos 2 años de tiempo de preparación para empezar servicio. No, pero tened en cuenta que nosotros estamos en el suroeste de la península, donde nosotros tenemos las ganaderías, donde se desarrollan las razas. Son unas condiciones un poco extremas, tanto en invierno como en verano, sobre todo en verano. Los animales, la alimentación no la tienen natural, o sea, hay que aportarle en ciertas épocas cada vez más por el tema del clima. Entonces esos animales van a sufrir mucho. No es lo mismo un animal en zona de pradera, que sí puede comer, puede estar cubriendo vacas, puede estar comiendo todo lo que quiere, a un animal en extensivo que encima andan mucho para ir a beber, para ir a comer, entonces sufre muchísimo más. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. ¿Estos animales deben tener algún tipo de examen físico para reparar que sus partes genitales están en perfectas condiciones? El examen físico, nosotros, una de las medidas zootécnicas que se hacen en la prueba de testaje, que nos indican la calidad como futuros sementales, es la medida del perímetro escrotal. Podemos saber si un animal va a ser apto o no en función del perímetro escrotal, pero bueno, tampoco es una medida decisiva. Otro tipo de medidas son las medidas zootécnicas, la altura de la cruz, la altura de la grupa, el perímetro torácico, la longitud total, nos pueden indicar ciertas características del animal en un futuro y en la descendencia. Si nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación con un reproductor, tenemos el riesgo que a lo mejor ese toro no sea pues un toro activo reproductivamente hablando, o sea un toro que a lo mejor no tiene las condiciones de llegar a ser un reproductor excelente. Puede ser. De manera tradicional, las ganaderías, cada ganadero ha elegido siempre sus futuros sementales. Como te he comentado antes, en función de que su madre era excelente o su padre era excelente, el animal tiene una morfología aceptable y piensan que va a ser un buen semental. Los animales, a medida que van creciendo, pues van a ir cambiando su morfología. No se sabe nunca si van a ser buenos o malos. Se intuye que un animal bonito, bueno, cárnico, con buen carácter, que es importantísimo, pues en un futuro va a ser un buen semental, pero claro, no se puede saber con certeza. A los 2 años somos capaces de ver todo lo que ha expresado ese semental físicamente. Hombre, todo no, pero ya se intuye bastante bien. Un animal con 2 años, ya un heral, ya es el animal que se entra a cubrir, ya es un animal que tiene ya más o menos la conformación que va a tener en un futuro. Dependiendo también de la precocidad de las ganaderías con más consanguinidad son menos precoces y sus sementales desarrollan todo su potencial morfológico con 4 años en vez de con 3 años, por ejemplo. Tardan un poco más, pero bueno. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Nosotros, ¿cuánta vida útil podemos tener un semental en nuestro hato? La vida útil, hay sementales que han estado cubriendo hasta 8, 10 años, 12 años incluso. Lo normal es que a los 4, 5, 6 años se retiren. Pero los animales duran más, también en función del terreno en el que los animales viven. Unas fincas de sierra, de terreno duro, no es lo mismo que unas fincas llanas, de dehesa, o fincas de pradera. Depende también del número de vacas que tengan que cubrir. Un lote de 25 vacas no es lo mismo que un lote de 50 vacas con un toro. Todo eso va desgastando a los animales, pero vamos, la edad del toro yo creo que no se marca por su edad propiamente dicha, sino por cuando el ganadero quiere sustituirlo, porque ya ha cubierto
ya va a cubrir a sus hijas, puede cubrir a sus nietas, en fin, llega un momento que hay que retirarlo o cambiarlo de lote, a otro lote nuevo. Ese era el punto al que quería llegar, porque claro, un toro que tiene descendencia con las vacas de la finca y tiene hijas en proximidad a servicio, no pueden ser cubiertas de estas porque nos produciría problemas de endogamia. Efectivamente. ¿Qué tan severo es los problemas que podemos producir con esos toros que pueden aparearse o cruzarse en el futuro con sus propias hijas? Bueno, hay ganaderías que tienen muchísima consanguinidad, pero históricamente, porque eran ganaderías con muchos animales en los que los propios ganaderos antiguos no querían meter sangre de fuera. Entonces lo que hacían era intentar distribuir sementales en distintos lotes de la misma ganadería e intentar que la consanguinidad fuera la menor, pero siempre va a existir. Y entonces tenemos ganaderías con una consanguinidad altísima, que poco a poco nosotros trabajamos, una de nuestras funciones es recomendarle que inseminen, que compren sementales nuevos, podemos hacerle pruebas de consanguinidad y de parentesco en la misma ganadería con un semental, pero hay ganaderías que siguen sin querer, o sea, ellos trazan una línea suya, les da igual la consanguinidad. Otras ganaderías, sin embargo, sí han empezado a inseminar, llevan varios años inseminando, van dejando recrío de ahí, incluso machos, o compran a otra ganadería otro semental. El problema que nos podemos encontrar, pues que poco a poco va disminuyendo la fertilidad, que es importantísimo en estas razas, son razas con buena fertilidad, las actitudes rústicas que tienen, maternales, incluso empiezan a haber malformaciones morfológicas, animales que nacen ya con alguna tara, pero estoy hablando de consanguinidades muy altas, no suele llegar a ese punto. Un toro que tiene un registro, que ha sido evaluado, que ha sido asociado en pureza a una raza con unas características raciales esenciales que maneja la raza, es un toro que va a dar mejor resultado que un toro del cual no sabemos cuál es su descendencia o las líneas que hacen parte de su sangre. No tiene por qué, porque hombre, los que nosotros estudiamos sabemos cómo son. Al que no estudiamos, hablando de su ascendencia, podemos decir, o incluso su descendencia, los que estudiamos sabemos cómo son o cómo pueden ser, pero los que no estudiamos no podemos decir que sean ni peores ni mejores. Eso es totalmente aleatorio. No sabemos, hay ganaderías magníficas que no entraron en el programa de mejora, a lo mejor entran ahora, pero han seguido su programa de mejora particular propio, pues su encargado, su mayoral o su ganadero, o alguien que ha ido marcando las líneas y las pautas para seguir la línea de la raza que querían seguir. Entonces no se han estudiado, pero ellos han hecho su propia selección, no han tenido que hacer. ¿Es conveniente utilizar toros de la misma ganadería? Por el contrario, es mejor adquirirlos fuera de nuestra ganadería. A ver, cuando hay mucha consanguinidad, ya se lleva mucho tiempo cubriendo en la misma ganadería con toros propios, lo ideal es meter sangre de fuera, refrescar un poco la sangre, siempre y cuando se vean bien cuál es la línea que quieren seguir dentro de la raza. Si un ganadero quiere trazar una línea morfológica en su ganadería, pues va a seguir cubriendo con su toro hasta que vea ya que es necesario cambiarlo, pero lo ideal es cambiar, refrescar con sangre de fuera. Nosotros en el programa de mejora tenemos toros sementales con semen en el Censida de Badajoz, los cuales intentamos hacer que esos toros sean conectores, que conecten ganadería, conexión genética de ganadería, intentando que ese toro cubra en una ganadería, cubra en otra, a través de inseminación artificial, por supuesto, y intentar valorar sus hijos, hijos del mismo toro en distintas ganaderías, con distintas variables ambientales, y eso crea un núcleo de ganaderías conectadas genéticamente entre sí, las que sí se puede hacer un estudio bastante intenso, un estudio y además bastante efectivo. Eso sería lo ideal, pero es muy difícil. Ha habido años en los que hemos podido ceder sementales de una ganadería a otra, sementales que han cubierto, han dejado descendencia aquí, se han valorado a través de sus pesadas, lo hemos pasado a otra ganadería, han cubierto, se han valorado en otra y han pasado así sucesivamente, incluso con semen, que se ha podido inseminar en otras ganaderías y se ha podido hacer una valoración genética de hijos de un mismo toro en varias ganaderías distintas, geográficamente a lo mejor muy alejadas. Una prueba de progenie. Exactamente, pero muchas variables ambientales totalmente distintas, a lo mejor hay 400 kilómetros de una finca a otra donde ha cubierto ese toro y cambia todo. O sea, el padre es el mismo, los terneros son los mismos, pero en otro ambiente.
con otras madres distintas. Entonces hacemos una valoración genética que creo que es bastante interesante. ¿Y qué característica o qué condición debe tener un semental que no podemos dejar pasar por alto, que es fundamental para que ese semental sea el semental que nosotros podemos adquirir? Bueno, hay muchos aspectos importantes. Pero una, la más importante. Bueno, una, yo principalmente ahora, que las ganaderías, por desgracia, la mano de obra en el campo escasea, se utiliza mucho la alimentación artificial para atraer los animales y tal, porque hay poca mano de obra. El carácter de los animales es fundamental. Un animal de estas razas cárnicas que tenga chispa, como se dice aquí, un poquito de carácter, aparte de difícil manejo que tiene, que puede producir un accidente en cualquier momento, aparte su descendencia, los animales que se van a ser futuros añojos para carne de retinto, en este caso, pues no van a reponer lo que tenía que reponer, porque si son animales tranquilos, que están cebándose muy tranquilos y tal, van a ser animales excelentes, con su infiltración, con su alimentación perfecta, pero si son animales nerviosos, influye negativamente en todo. Es que esa parte influiría no solamente en que el animal pueda ganar más peso por ser un animal tranquilo, sino que también influiría en que no podría estar mucho tiempo en la ganadería, con lo cual el carácter sería fundamental tanto en la parte productiva como en la parte reproductiva. Claro, el carácter se transmite y, como he dicho antes la mano de obra en el campo era abundante, se manejaba con caballo, con perro. Entonces daba igual que los animales fueran más nerviosos o fueran algunos incluso bravos, con un carácter fuerte. Ahora mismo es fundamental que los animales sean tranquilos para todo, para el manejo fundamentalmente y para que los animales sean tranquilos, tanto las hembras como los machos, y la producción de carne es fundamental. Pues Ilu, muchas gracias. Creo que la explicación ha quedado ampliamente explicada. Tenemos las pautas o los puntos para poder escoger un buen semental, un buen toro que nos permita estar por mucho tiempo en la ganadería o por más tiempo que un toro que no reúna estas condiciones, y que logremos que la descendencia sea de calidad, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de si el toro que hemos incorporado sobre los 3 años, cuando esas crías que tiene el toro empiecen en el momento de ser productivas. De ahí en adelante empezaremos a ver los resultados de ese semental que hemos introducido en nuestra ganadería. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes por habernos acompañado y seguido en este video. A todos, si les ha gustado el video, no olviden regalarnos el like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Y a todos, nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.